Señoras y señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a Contacto Mano a Mano. Jugó en Gimnasia y Tiro, fue ídolo en Gimnasia y Tiro, consiguió 2 ascensos, jugó en Primera División, en Argentinos Juniors, en los Andes, en San Martín de San Juan, estuvo afuera también jugando en Portugal. Fue un jugador que nació de Salta y que pudo desplegar su fútbol en distintas partes de nuestro país y también en Europa. Nos referimos a Sergio Plaza, con quien vamos a charlar hoy en Contacto Mano a Mano. ¿Cómo estás, Sergio? Bien. Muy buenas tardes, ¿cómo andás? Hiciste así cuando dije los Andes, ¿no? No te tenía los Andes. ¿Jugaste en los Andes en Primera? Un año estuve en Primera, sí. ¿Cómo fue esa llegada a los Andes? Porque de acá te vas a Gimnasia y Tiro, a Argentinos. Sí, yo tenía la posibilidad en ese momento de irme a Portugal. Por una cosa u otra se venía demorando y salió esta posibilidad justamente que había ascendido en los Andes. Y bueno, ya cuando empiezan en el fútbol te pasa que pasa el tiempo y por ahí tenés la posibilidad de quedarte sin club, esperando otra cosa. Entonces no, bueno, los Andes había ascendido y estuve en Primera, y un club bastante complicado por la hinchada, ¿no? Sí, la hinchada, me acuerdo un par de veces Acá había un jugador en Gimnasia y Tiro, Asensio, creo que era, que nos contaba, claro, el mismo Bocha Rodríguez que estuvo ahí hace poco. Bueno, y en la época que estuve yo... estaba Neto, jugaba ahí, ¿no? Estaba Neto, lo estuvimos Miguel Russo de técnico, claro. Sí, un lindo equipo que, bueno, los hinchas un par de veces nos pararon en el entrenamiento, entraron con armas a amenazar. Bueno. Y fue un día muy gracioso, fue como anécdota, quedó un día que bueno, entraron al entrenamiento, habíamos puesto guardia de seguridad, igual, le quitaron las armas de seguridad, claro. Se metieron e inclusive, bueno, empezaron a amenazar al grupo y me acuerdo que al Loco Marzo se le pusieron en la cara que hace goles, José Luis Marzo. Sí, y ese fin de semana jugamos contra Unión, que el Loco había jugado en Unión. Claro. Bueno, hizo 3 goles el Loco Marzo. Ganábamos 3-0 el primer tiempo, perdimos 4-3. No te lo puedo. Gracias a Dios no volvieron más porque si no era para matarnos. Así que había hecho goles, Loco. Había hecho el Loco, hizo 3 goles por lo menos. Bueno, ¿cuál es la receta, Sergio? Porque vos naciste aquí en Salta, hablamos de un fútbol salteño que está por el piso, deprimido, la única esperanza hoy por hoy está relacionada a Central Norte, en el Federal A. Pero, a ver, vos surgiste en Salta, directamente a Primera División, jugaste en distintos equipos. ¿Cuál es la receta? Yo tuve una buena escuela, por ahí muchos coincidimos que la escuela que tuvimos nosotros en la época de Chanchín Barrio, de Juanito Martínez, era buena. Y la posibilidad, gracias, hay que tener suerte también, yo soy un agradecido de jugadores como el Tanque González y toda esa camada de jugadores que hicieron que por lo menos nosotros peleemos de un Nacional B para arriba. Entonces, y aprendamos muchas cosas. Entonces vos te encontrás con planteles profesionales en la elite del fútbol salteño y uno aprende junto con eso. En esa época, me acuerdo que me habían subido a mí y a alguno más, éramos 2 en el plantel profesional, en los cuales estás 1 año o 2 entrenando con ellos y recién estás en condiciones de jugar, como pasa hoy. Lo que pasa es que en ese entonces había jugadores de Primera División, jugadores que habían ganado cosas, de los cuales vos tenías claros ejemplos, claro, con muy buenos maestros en inferiores. Entonces ya, si tenés condiciones y tenés disciplina, solo seguís con tu camino. Pero bueno, toda la camada mía en adelante fuimos agradecidos de toda esta banda de jugadores como el Tanque, Iturrieta, Guibergui, todos, claro, los que venían ascendiendo anteriormente, en los cuales uno veía, digamos, pero ahora es mucho más difícil. Es importante lo que decís, el contexto, ¿no? Porque por ahí vos sos un buen jugador, tenés condiciones, tenés disciplina, pero tu equipo se encuentra jugando un Federal A, un Regional Amateur, y no tenés esos jugadores que te pueden explicar, te pueden enseñar. Exactamente, es más complicado, pero bueno, tenemos ejemplos también buenos, como el caso de Burgos y Chávez. Claro, que de muy chicos también estuvieron 1 o 2 años entrenando con Primera División, si bien venían formados porque hicieron inferiores en otros clubes también. Sí, claro. Pero bueno, estábamos nosotros también para orientarles. Creo que también teníamos por ahí un plantel con más jugadores que habían jugado en Primera División en ese entonces. Sí. Entonces los chicos, los dos la verdad son excelentes profesionales y tuvieron la posibilidad de ver algunas cosas y de seguir buenos ejemplos. Le tocó Ragusa, que la verdad, claro, como formadores es de los mejores, y bueno, los ordenó, los tenía, como quien dice hasta hoy en día, los tenías cortitos para que salgan, y bueno, ellos con las condiciones y la educación que tenían y toda todo lo que aprendieron, ahí están donde están. Bueno, después a Chávez se le presentó el problema de salud, sí, pero bueno, en España anda muy bien Burgos y seguramente va a andar mucho mejor. Andar mucho mejor, dicen que el futuro de Primera División. Sí, seguro que sí, porque hace central que hace goles, en cualquier lado juega. Vos dijiste algo recién muy cierto con respecto a las nuevas generaciones, que Ragusa los tenía cortitos. No le gustan eso a las nuevas generaciones, ¿no? No le gusta, pero en el fútbol no queda otra, ¿no? Yo siempre, por ahí,
muchos piensan que vos, o el jugador de fútbol cuando arranca y pasó por varias generaciones acá en Salta, que se puede hacer todo, quieren hacer la misma vida de tu amigo que está en el boliche, que quiere tomar. Y la verdad que hay jugadores que si quieres ser jugador de fútbol profesional no te queda otra que cuidarte, porque vivís al límite. Y cualquier desajuste que hagas en tu vida se nota. Y si lo haces seguido, no hay forma de que juegue al fútbol. Entonces, si querés hacer las dos cosas, es imposible. Y en Salta creo que hubo grandes camadas de jugadores que salieron de gimnasia, que estuvieron al borde de explotar, y yo los veo jugando ahora en torneos amateur, y la verdad que son crack jugando, pero en su vida personal la verdad que la dejaron pasar. En este, si vos querés jugar, te tenés que cuidar, más allá de todas las condiciones que implica ser jugador de fútbol, que también muchas de esas cosas tampoco jugar bien al fútbol, o sea, no solamente. Yo siempre digo que, recién comentaba fuera del micrófono, que quizás los que llegan no son, como vos decías recién, que ves jugando jugadores que fueron cracks, pero quizás el que llega es el que tiene más disciplina, el que es más constante, el que va a entrenar en el frío, en el calor, en las inferiores, el que ya tiene en la mente que va a llegar. Es todo, porque conozco muchos ejemplos, ¿no? O sea, ejemplos en inferiores, que yo tenía jugadores, compañeros que jugaban mucho mejor que yo. Y no llegaron. Entonces, pero bueno, jugar al fútbol es una parte, jugar bien es una parte, ser disciplinado, aguantarte cuando en las malas, aguantarte los insultos, porque yo, por ejemplo, veía tu programa la semana pasada, que decían que no les tienen paciencia a los chicos. Por ahí bueno, yo me acuerdo de mi época, yo coincidía 100%, porque en mi época yo arrancaba con 17 años y erraba un pase. Si me habrán dicho absolutamente de todo, creo que es poco. Pero toda la carrera fue igual y a los chicos no se les tenía paciencia. Pero bueno, entonces esa parte de aguantarte, la personalidad de bancártela, la personalidad de que te recontra mil insulten y seguir jugando igual. Claro. Y bueno, eso es otra parte del fútbol, que si no tenés alguito de todo eso, no puedes jugar. Pasando a otro tema, Sergio, a la generación mía, digamos, los viejitos, nos criamos escuchando la radio, escuchando fútbol de afuera, cuando los equipos aquí salteños jugaban esos torneos anuales, iban a jugar el Nacional, y nos criamos escuchando la radio, pero en la década del 70 no venía la televisión en directo, ni loco, y nos criamos escuchando los relatos de Luis Plaza, de tu papá. ¿Te acordás de algo de eso o no? Porque eras muy chico cuando falleció. Sí, no, me acuerdo que a veces tengo algunos videos por ahí que ya no tienen el formato de lo que se usa hoy, y tampoco nunca los pasé, pero me acuerdo que a veces se ponía a molestar y relataba partidos de básquet. Sí, tengo muchos recuerdos. Yo, si bien se murió cuando tenía 11 años, me acuerdo muy bien. Y se dijeron miles de cosas. Lo dejemos. Yo tengo la imagen de la radio esa vieja, esa que venía a Lámpara, y escuchaba, que yo jugaba Central, Gimnasia, Juventud afuera, y era escuchar Radio Salta, que era la única radio que había. Claro, sí, lo que por ahí me dicen las personas ya de su edad, un poquito menos, se acuerdan, y lo que yo digo, cuando mi hijo me pregunta, ¿por qué te preguntan? En esa época había un canal. Claro, y una radio. En la parte deportiva lo hacía, había una sola radio y un solo diario, y trabajaban los tres en algún momento, entonces lo conocía todo el mundo. Aparte de la magia de la radio, tenía tu papá decir, la pelota pasó muy cerca, pasaba a 10 metros. En esa época, incomprobable. Nos daba la emoción a los hinchas que estaba cerca el equipo salteño. Incomprobable en esa época. Bueno, la tecnología cambió y todo lo vio todo el país. De aquel ascenso de Gimnasia glorioso en Córdoba, que parecía, durante el partido, parecía imposible, porque los cordobeses metieron 53 córneres. Para nosotros también parecía imposible. Claro, y sin embargo llegaron a los penales, y a vos te tocó patear un penal, lo pateaste como si tuviese tenido 20 años en primera. Pero yo lo comento por ahí, nosotros siempre en la semana elegíamos, nos quedamos pateando penales, toda la semana, eso duró 3 o 4 semanas el octogonal, y terminaba el entrenamiento y Reza elegía patean todos, entonces el que pateaba se iba quedando. Más o menos siempre quedábamos los mismos, el que erraba se iba. Siempre quedábamos los mismos, y eran los que le pegaban fuerte, que le pegaba bien Rueda, Pupi Gómez colocaba muy bien, que esos son los que venían atrás mío. El Loco le pegó fuerte, el Pato le pegó fuerte, y yo que le iba a pegar fuerte. Pero bueno, yo por ahí en ese momento tenía la tranquilidad de que ya habían errado ellos, y cuando iba a patear, yo lo estaba mirando al arquero en un momento dado, que la cuento, que son esas cosas que por ahí uno se ilumina muy de vez en cuando. Que es muy difícil pensar que un jugador en ese momento piensa. Se me ocurrió mirarlo, porque uno le pega fuerte, no lo mira al arquero, le pega fuerte y chao. Cuando yo en el medio de la cancha estábamos mirando, yo veía que el arquero, que era Burela, lo vi en ese momento que él amagaba para un lado, y se tiraba volvía y se tiraba para el mismo lado que amagaba primero.
El segundo penal, gracias a Dios, hizo lo mismo, pero para el otro lado, entonces amagó, volvió y se tiró. Entonces en ese penal, cuando yo arranco, empiezo a hacer pasitos cortos para pegarle fuerte, se me ocurre mirarlo y veo que me amaga para este lado, o por lo menos hace un pasito para ese lado, y dije, bueno, se tira para ese lado porque va a volver y se va a tirar para ahí, pero fue esas cosas que uno piensa en el momento, entonces dije, si va para acá, yo pateo para allá, y pateé para el otro lado. Pero le pegaste suave, ¿no? No le pegaste fuerte. Por suerte, o sea, entró, yo la tiré a colocar ahí, bueno, pero porque en esas cosas que uno se ilumina al final, digamos. Así que pero viste que nosotros de la cabina vemos un partido, los jugadores ven otro, los técnicos ven otro, bueno, dos personas en la tribuna nunca ven un mismo partido, pero ese partido parecía, parecía algo, una montaña muy difícil de subir, sobre todo porque Talleres lo peloteó, bueno, pero... Y nos hace el gol en el primer tiempo, claro. Pero en un momento dado, en el alargue, ya en el primer tiempo, el alargue, cuando veía que nos tiraban córner, nos tiraban... Ya ahí en ese momento pensé que no nos hacían más un gol. Nosotros, la verdad que la teníamos difícil para pasar mitad de cancha. Claro. Pero por lo menos ya en algún momento veía que no llegaban, o por lo menos en todos pelotazos, y estábamos tan firmes ahí atrás que me dio esa seguridad. Pero bueno, ya en el alargue, digamos... Pero era un partido muy difícil. Ahora, ¿qué piensa el jugador cuando va caminando de mitad de cancha a patear el penal? Debe ser, la verdad, algo eterno, ¿no? Sí, yo creo que está más nervioso la gente que está afuera. Mirá vos con todo lo que corriste ya te sacaste los nervios, el cansancio, te hizo por lo menos que estés un poco más relajado. Claro. Si bien no te quita los nervios de patear, de ver a dónde la tiro, qué hago, todo eso te vas preguntando en el momento, la tiro acá, la tiro arriba, le pego fuerte, se te llena la cabeza de preguntas. Si hago el gol, si lo erro. Si lo erro, ¿qué va a pasar? Bueno, entonces en ese momento yo pensaba que ya habían errado ellos, que estaba un poquito más tranquilo, pero creo que más nervioso está el que está afuera porque no tuvo la oportunidad de descargar, nosotros ya habíamos descargado todo. Sergio, ¿cómo fue pasar de la cancha, ayudante de campo, y después directamente al secretario de deporte, de un día para el otro? La verdad que sí, y en poco tiempo. Y en poco tiempo. Totalmente, o sea, complicado en el aspecto personal porque uno se encuentra haciendo una cosa totalmente que venías haciendo hace 20 años, a pasar a ser ayudante de campo, a sentarte, a entender al jugador. A entender, sí, a entender. Ya no pensás como jugador. O siempre pensás como jugador. No, ya tenés que empezar a cambiar. Si bien tenés la ventaja de que hace poquito dejaste, yo la verdad que tenía muy buena relación con todo el grupo y como al ser uno de los más grandes también tenía cierto respeto casi todo, entonces no tuve mayores problemas. Así que nada, la llevé bastante bien, pero sí. Aparte, mi decisión fue de un día para otro. De un día para otro. No juego más. No juego más. Y, ¿Cómo pensaste eso? Y porque cuando empecé a analizarlo, yo la verdad que ya no estaba ni siquiera disfrutando, porque yo pensaba, ¿no? Los domingos, cuando vos ya no disfrutás, no el hecho de la concentración que vas a un hotel y te acostás a dormir, eso no hay problema, pero el domingo jugamos a las 3 de la tarde, te tenés que levantar a las 11, comer a las 12, 11 y media. Ya me costaba la entrada en calor, el llegar con medio que te agarra un poco de sueño, que tenés que ganar, ya no lo estaba disfrutando mucho, la verdad, que en sí tampoco mucho disfruto. Yo hablo con muchos jugadores que el hecho de jugar y disfrutar, la verdad que yo nunca lo disfruté. Uno tiene que salir y ganar, y es un laburo. Claro. Y no disfrutás y ganás y un ratito hasta el otro día y después chao. Mientras tanto, nada, te morís corriendo, te golpeás, tenés que la presión de que ganás, que si ganás no cobrás, que si no cobrás, ¿qué hacés? Que si no tenés que el año que viene, que tenés que arreglar el contrato, que el equipo se va al neto, que no ganás. Entonces son muchas cosas que tenés día a día que no llegas a disfrutarlo del todo. Entonces ya esas cosas a mí ya me había perdido el gustito. Y bueno, de eso me acuerdo cuando digo, podría haber seguido jugando. Claro. Y la verdad que... Definitivamente no es tu caso, digamos. No, digo, nunca se sabe uno por ahí cuando te sentís bien físicamente, capaz que nunca sabes el momento de decir, hasta acá llego. Es tomar la decisión y punto. Claro, porque digamos, vos fuiste uno de los jugadores que siempre te cuidaste, tenías asilo en el carretel físico para seguir. Sí, yo como digo, me lesioné un día, tuve 7 partidos, creo que no jugué porque me había desgarrado, volví a jugar, hasta el último partido jugué, digamos, yo la intención mía de volver a Salta no era volver a pensar, decir, no, bueno, este año no juego, estoy robando de suplente, total, me van a aguantar porque es gimnasia. No, vengo a jugar y juego, y si no, entonces puedo decir que me retiré jugando y de un día para otro, entonces la decisión por ahí es un poquito más difícil, pero bueno, la tomé. ¿Y esta función pública cómo te vino? ¿Cómo fue el ofrecimiento? ¿Lo pensaste? ¿Te mandaste de una? No, lo pensé porque, bueno, me habló, yo lo conocía en ese entonces a Juan P. Rodríguez, me llamó un día, me hizo un ofrecimiento, me preguntó si realmente quería, de verdad que yo estaba totalmente alejado de la política, él ya lo había charlado con el gobernador obviamente,
Bueno, yo dije, lo primero que dije fue déjame que lo piense porque Claro. es algo que era totalmente desconocido para mí, ni siquiera sabía dónde funcionaba. Y bueno, hasta que también, como siempre digo, bueno, capaz que después uno lo agarra o se queda con la duda y después, entonces digo, bueno, mira, si no me gusta o si no me siento cómodo, puedo decir que me voy Claro, y listo, esto sí, es así. claro. Entonces, y todos me alentaban a que vaya y bueno, lo hice y la verdad que me siento muy bien, la verdad que la pasé bien, como todo tiene sus cosas buenas, tiene sus cosas malas, o cosas que por ahí, no malas, pero por ahí cosas que a uno no le gustan tanto. Claro, claro. Pero bueno, es parte de un trabajo normal, es como un trabajo, y seguramente a todos hay cosas que no les gusta. A mí, por ejemplo, ¿qué es lo que no te gusta? Y bueno, es un trabajo que tiene mucha exposición, y yo a mí nunca fui de eso. Nunca fuiste, sí. Pero bueno, son cosas que la tenés que ir superando porque es parte de un trabajo. Y digamos, tener la función pública, tener muchas exposiciones, no es como el jugador de fútbol, si no, yo no hablo, tenés que dar la cara muchas veces. Siempre, Sí, todos los fines de claro. semana tenés que dar la cara, entonces. Pero bueno, jugando. Después, en la parte de ser extrovertido, ese tipo de cosas, uno lo tiene que hacer porque es así. Y eso es por ahí lo que a uno no le gusta o no gusta tanto. Pero no, estamos bien, la verdad que bien. Me encontré con un grupo que te acompaña del minuto uno porque yo no tenía mucha idea de cómo funcionaba. Claro, vos todo. llegaste nuevo a un lugar donde ya había gente de planta, gente que trabaja, o sea... Todos venían Claro. trabajando hace un montón y bueno, te tenían que asesorar como corresponde para ver qué haces, porque siempre está la duda, che, ¿qué firmo, qué no firmo, qué Claro. estoy haciendo bien? Para eso tenés abogados, tenés contadores, Fede Abud, que había dejado de ser secretario, que sigue trabajando con nosotros y la verdad que siempre tuve una relación excelente y sigue ahí, fue uno de los que más me asesoró apenas llegué, así que todavía seguimos acá. Parece ayer que te ofrecieron la función pública, ¿hace cuánto que estás de secretario de deporte? Y desde el 2014, Mirá vos. ya casi 5 años. Casi 5 años, sí. Mirá sí, vos. sí. ¿Pensabas que iba a durar tanto o no? No, ni en el fútbol, yo siempre cuento como anécdota, en el fútbol vos sos desocupado cada año porque haces sí, contrato claro. por un año, entonces Sí, llega sí. junio y sos desocupado. Sí. Entonces este cargo es más o menos lo mismo, acá sabés cuándo arrancás, pero que te puedes ir en cualquier momento, así que llevamos 4 y medio, así que bueno, sabemos que nos queda poco igualmente en la Claro. gestión, así que nada, estamos acostumbrados a eso. Lo más difícil es superar el mangueo cuando viene algún... Por ejemplo, hace poco tuvo River, entrada, conseguir entrada terrible, ¿no? Terrible porque para nosotros, por ahí la gente no entiende cuando vos por ahí le explicás que no tenés. Claro. Porque si bien son eventos... ¿Cómo que no tienen- vas a tener? Claro, son entradas de protocolos que vienen, a veces no tenés porque son muy pocas y son por convenios, entonces no hay o no te quedan, vos las entregas como corresponde y no tenés, entonces, ¿cómo no? Si ustedes son los dueños de... No, esto se firma un convenio, muchas veces, la mayoría no hay de ese tipo de entradas, entonces no tenés la posibilidad de darle, entonces es muy... nosotros lo explicamos, pero por ahí la gente se te enoja y bueno, no funciona de esa forma, lo maneja una tiquetera, que la Claro. tiquetera ponen 18.000 entradas a la venta, vende las 18.000, deposita la cuenta del gobierno la plata, chao, Listo. no tenemos injerencia nosotros en eso tampoco. Claro, alguna vez cuando Panchi Palope asumió como secretario de deporte, yo dije, bueno, no te hablo más hasta que salga de la función, por tener amistad, y la verdad que no, porque digamos, y me contaba que impresionante, Sí, gente que con gran poder adquisitivo es la que más pide entrada. Sí, suele pasar, eso es lo más normal, ¿no? Lo Por más ahí, normal. Sí, y muchas veces hasta los más respetuosos son los amigos, ¿no? Los amigos Sí. son los que ya saben, ya te conocen y bueno, si te queda, no te preocupes o no, directamente no te saben No porque te ya saben. saben que Que es cuidan, novio, digamos, que es claro. novio porque cuidan, digamos, pero no, vos a veces no puedes creer porque te pide uno que decís, che, no puedes pagar tranquilamente. Pero bueno, nada, son cosas. ¿Esperaban que se hayan vendido tan rápido las entradas? Sí, Porque sí. esta es una inversión, Sí. es un gasto que el gobierno tiene, que espera, por supuesto, poder vender entradas como para poder Sí, encontrar la diferencia, digamos. Y te diría que muy bien, ¿no? Nosotros, o sea, cómo se maneja la empresa organizadora, que es torneo de competencia, te hace un ofrecimiento por 2 o 3 partidos que no son de tanta envergadura, Claro. y nosotros siempre intentamos... El famoso combo, digamos. Exactamente, Boca o River en alguno de esos, en ese combo. El año pasado había sido Boca en tal fase, pero perdió la anterior con Gimnasia de Claro. Plata, no pudo venir. Y bueno, nos ofrecieron los 2 partidos de los tucumanos, Atlético con Platense creo que fue, y San Sí. Martín con Agropecuario, Sí. o algo así, no sé si uno con otro. Pero bueno, los tucumanos vienen gente a Salta, entonces lo que la provincia se queda es la recaudación. Claro. Entonces nosotros pagamos un caché y los gastos, y con la recaudación podemos cubrir todo eso. Y te diría que viene muy bien, ¿no? Nosotros la verdad que hacemos un análisis bastante exhaustivo
y muchas veces con antecedentes previos de cuánta gente puede venir, porque eso es al azar también. Claro. Nosotros esperamos por Salvo ahí. River y Boca, el resto River y es Boca al azar, llega. digamos. Claro, los tucumanos tuvimos buenas experiencias porque teníamos previsto muchas veces menos gente, pero bueno, en este caso en un partido vino menos gente porque en Tucumán llovía, tenés que ver esas cosas también que se analizan. Sí, fue una noche de lluvia la de San Martín de Tucumán. Vino un poquito menos de gente de la que creíamos, pero bueno, nosotros sabemos que con River o Boca se juega la cancha llena, entonces vos ya más o menos contás con esa recaudación para cubrir todos los gastos anteriores. Y la verdad que viene bien y tenemos muy buena relación con la empresa, porque también esos partidos los puede ofrecer en otra provincia y les va muy bien también. Entonces nos ofrecen a nosotros, vienen a SATA, ya es un trabajo de muchos años que viene. Eso es lo que se ve, hay muchas cosas que no se ve. El trabajo social que hace la Secretaría de Deportes, la gente que te va a tocar la puerta, todo el día. Es todo el día. Nosotros, como siempre digo, cuando viene alguien y dice, no voy a verte y no está nunca. Mentira, digo, estoy siempre claro. Y atendemos a todo el mundo. Y si no estoy yo, está Adrián, Fede o el que sea. Es más, al principio se sorprendían porque vos atendías a la tarde también, estabas todo el día. Sí, estamos todo el día. Aparte, no solamente a veces no estás a la tarde porque estás viajando y tenés todas las funciones. Esto es todo de siempre. Cumplís más horarios que la persona de planta porque esto es así. Y más los fines de semana que tenés determinada cantidad de eventos deportivos que son todos los fines de semana y tenés que estar. Claro. Pero se ayuda en lo social muchísimo, ¿no? Normalmente lo que sale, lo que más se sabe es que le ayudas al fútbol, al básquet, pero tenés escuelita, tenés pasaje de deportistas, tenés becas, tenés montones de programas que llegan a la gente que realmente lo necesita, que es un trabajo de todo el día y del día a día. Dijiste recién que, bueno, se sabe que va a haber elecciones, que se va a cambiar el gobierno. ¿Vos tenés intenciones de postularte a algo? ¿Te hablaron? No. Siempre alguno te hace algún ofrecimiento, no querés venir conmigo en la lista, y la verdad que no, yo no descarto, ¿no? Porque no voy a ser preso de las palabras, pero la verdad que no es un tema que por ahí conozca mucho y no lo tengo. Bueno, a los secretarios tampoco lo conocías. Claro, bueno, también, y vamos, pero por ahora estoy bien acá, por ahí, no, como te digo, no descarto, porque también es un lugar en el cual vos podés tener tu influencia en el deporte o podés hacer diferentes cosas con el deporte, que también puede ser necesario también, porque hay mucha gente que yo conozco que está trabajando por dar un ejemplo, que no quiere decir nada, en la Cámara de Diputados, con el deporte, nos juntamos constantemente, se sacan ideas, se pueden hacer leyes, tienen problemas los clubes, acuden a ellos, de ahí vienen a nosotros, entonces estamos en contacto permanente, en lo cual es un lugar que también se puede trabajar y ayudar, pero por lo pronto no tengo nada a decir. Recién decía que el futbolista todos los junios era un desocupado más, ¿vas a ser un desocupado? Vamos a ser en diciembre. Sí. Cuando termine este gobierno, ¿ya pensaste en algo o no? No, bueno, obviamente tenés que vivir, claro, tenés tus proyectos personales, obviamente, tus proyectos personales. Así que yo siempre digo, hasta aquí estamos hasta diciembre, hacemos todo hasta ahí y después vemos. Después en lo personal ya obviamente uno tiene que, como quien diría, abrir el paraguas porque tenés una familia que mantener, hay que seguir haciendo cosas y hay que vivir. Así que en ese aspecto estamos analizando y viendo qué se hace, digamos, porque o estás de un lado o estás en otro, digamos. Yo creo que las dos cosas para nosotros es muy difícil hacerlas, entonces voy hasta diciembre, veremos qué pasa, seguramente no vamos a estar, se complica algo, y bueno, si no vamos por este lado que hay que meterle de lleno. Futbolista, funcionario, ayudante de campo, ¿con qué te quedas? No, bueno, obviamente donde más estuve de futbolista, yo la verdad que tuve muy buenas alegrías y no tanto jugando al fútbol y es donde más tiempo pasé, entonces te diría que sin lugar a dudas todo te diría lo mismo, en la parte cuando uno hace deporte. ¿Tu experiencia en Portugal cómo fue? Excelente, muy buena. Un año y medio. Sí, estuve un año, fue muy... ¿Era un equipo de primera o no? Un equipo de segunda. Un equipo que había descendido recién. Campo Mayorense. Campo Mayorense. Había descendido, fue muy gracioso porque un equipo que había descendido se había armado para ascender. Y casi todo el año estuvimos peleando porque allá ascendían 3 y bajaban 3. Entonces, en un momento dado veníamos primero, segundo, y perdimos la Taza de Portugal, la Copa de Portugal como la Copa Argentina, con un equipo de menor categoría, echaron al técnico, empezaron los problemas internos con un técnico español que teníamos, que tenía muy mala relación con todos, inclusive conmigo, yo jamás me peleé con un técnico, me peleé con ese técnico mal, y después lo vi, fui a Bolivia a inaugurar un estadio, estaba dirigiendo acá en Bolivia, yo no lo podía creer donde me crucé ese técnico, que no lo vi de lejos. Bueno, conclusión, terminamos el año sin ascenso, todos peleados, con el técnico, una historia, y el dueño del club, que era el dueño del pueblo, un pueblo de 7.000 habitantes que se llama Campo Mayor, dueño del pueblo, dueño de todo, porque tiene una fábrica de café grandísima, eran todos empleados de él.
venía diciendo que iba a fechar el club, iba a cerrar el club, iba a fechar el club. Y cerró el club. Terminó el año, cerró el club, pagó las deudas y se dedicó solamente a las inferiores. Yo me enteré cuando ya me vine a Argentina de vacaciones, que me había quedado una deuda, que después la terminaron pagando. Ahí me enteré que había pasado. Pero bueno, Portugal la verdad que es una experiencia buenísima, porque uno va cuando va afuera, en ese entonces yo jugaba en primera, vos vas a un lugar donde te pagan muy bien, te dicen cómo quieres que cobrar, te dan casa, te dan auto. Entonces, es muy buena la vida en este caso. Yo quería, la intención era volver, pero justamente en ese entonces empezó el mundial de volver a otro equipo. Claro. Estaba el mundial, creo que era China-Japón, sí, el 2002. Corea-Japón. Entonces, allá empezaban las pretemporadas un mes más tarde. Y a mí me salió la posibilidad de ir a Talleres de Córdoba, que estaba en primera división, o esperaba para ver qué me salía. No, agarré Talleres, por las dudas, porque esto, en el fútbol tenés que hacer así, si no podés quedar. Claro. Sergio, ha sido un gusto charlar con vos. Bueno, muchas gracias por haber venido. Un placer, muchas gracias. Con ustedes nos encontramos el próximo programa. Muchísimas gracias y hasta entonces.